El ELN no ha renunciado al secuestro, ni mucho menos ha devuelto a la libertad a todas las personas que mantiene sometidas a este flagelo. La tensión de cara a la eventual mesa de conversaciones con esta guerrilla comenzó a crecer con un hecho muy particular que fue conocido a finales de abril. El exgobernador del departamento del Chocó, Patrocinio Sánchez, fue liberado tras 2 años y 7 meses de secuestro, pero no propiamente se trató de un gesto humanitario del ELN. Sánchez confirmó que fue canjeado por su hermano mayor, el excongresista Odín Sánchez. Era 3 de abril y la alegría lo invadía a él, el señor Patrocinio. No era para menos, parecía que había despertado de su peor pesadilla, en la que estuvo 2 años y 7 meses privado de la libertad. Llegó con el cabello largo y su estado de salud era fiel evidencia del flagelo que había vivido en cautiverio. Lo recibieron con abrazos, con lágrimas y hasta con música. Para el exgobernador del Chocó, la escena no podía ser mejor. Volvía a reencontrarse con los suyos. ¿Qué esperas ya ahora con todo esto, patrón? Disfrutar de mi familia. Sin embargo, se equivocaba. Entre sus familiares faltaba uno de los más importantes, su hermano Odín. Pasaron los días y la celebración de pronto dejó de ser eso, una celebración. El hermetismo se apoderó de la familia Sánchez y Patrocinio no volvió a hablar con la prensa en los días posteriores. En el departamento comenzaron a ver con extrañeza no solo su actitud, sino también la ausencia de Odín. Pasaron 25 días, desde la liberación de Patrocinio hasta que el país conoció una dura realidad. Odín Sánchez fue intercambiado y fue secuestrado por los mismos hombres que retuvieron a su hermano. Que hay cosas que son imposibles de esconder, es decir, ya no se podía esconder el hecho de que se encontraba secuestrado el hermano. El mismo Patrocinio lo confirmó. Días antes de su liberación, Odín había viajado al lugar acordado con el ELN, al parecer para llevar el dinero de la liberación. Inicialmente la familia no quiso confirmar la noticia por temor a represalias del grupo criminal del ELN. Un nuevo sentido tomó la historia cuando el representante por el Chocó, José Bernardo Flores, en la bancada del partido de la U, les comentó a sus compañeros que el ELN se quedó con 500 millones de pesos por la liberación de Patrocinio Sánchez y ahora solicita 2.500 más por la liberación de su hermano. Y cuando fue a llevar esos recursos, pues simplemente el ELN infamemente no solo le tomó los recursos, sino que lo secuestró a él y le exigió 2.500 millones de pesos más. Frente a la noticia, una vez más, el gobierno exigió al grupo terrorista que renuncie al secuestro como condición de cara a un eventual inicio de una fase pública de diálogo con esta agrupación criminal. No vamos a iniciar la fase pública de negociación que tenemos previsto para iniciarla en Ecuador hasta tanto este grupo no renuncie al secuestro y devuelva a los secuestrados que tienen su poder. Salud Hernández Mora, usted estuvo recientemente en el Chocó cubriendo como periodista el tema del conflicto armado, pero quiero preguntarle también por lo que pasó durante el tiempo que usted estuvo en cautiverio, porque aunque el ELN dice que el gobierno es el que está tratando de dilatar, de dividir, de aislarlos a ellos para no entrar en una negociación, al mismo tiempo mantiene estas 7 personas secuestradas por motivos económicos, por motivos políticos, porque están organizados como una estructura terrorista y al final no los han podido liberar. ¿Cuál es su concepto de lo que pueda pasar de cara a esta exigencia que hace el gobierno? Bueno, son dos cuestiones completamente diferentes. Es decir, una cosa es el calvario, el martirio que sufrió Patrocinio durante 3 años secuestrado en el Chocó y otra cosa es un secuestro de una semana. Es decir, a mí hasta me avergüenza que me pongan al mismo nivel. Ojalá Patrocinio hubiera tenido la suerte que tuve yo. No, y además el nuestro, el secuestro tanto de los 2 colegas como el mío, fue, aparte de un absurdo del ELN, pues hubo otras presiones y obligaron a liberarnos. Entonces es distinto. Yo lo que creo es que hay un frente en el Chocó que uno de sus fuentes principales de financiación es el secuestro y es una forma también de demostrar que tienen poder. Porque obviamente cuando tú secuestras no solamente estás atacando a la familia, que al secuestrado y a toda su familia, sino a toda la población que te tiene miedo porque, por supuesto, vas a ir corriendo a pagar cualquier extorsión
vas a sentir que ellos son los que mandan realmente y no las autoridades. Porque cuando tú tienes una persona 3 años secuestrada y nadie te ha ido a rescatar y no pueden llegar hasta ese punto, pues obviamente das una sensación de poder que de otra manera no reflejarías. Entonces, el secuestro no solamente los 500 millones que le sacaron a la familia, más los que le van a sacar, porque no tengan ninguna duda que si no pagan, ellos no van a poder vivir en el Chocó, que ese es un problema. Es decir, el señor este que rescató el otro día a la fuerza pública, la imagen será feliz en un momento dado, pero ese señor no puede volver a su pueblo, porque su pueblo manda al ELN. Y en su pueblo, al ELN, no le quitas a un secuestrado. A mí mismo me decían que esto era también un reto, que a mí no me iba a rescatar el ejército, que ellos no lo iban a permitir. Entonces, por eso digo que el secuestro no solamente consiste en conseguir un rescate, es también mandar un mensaje a todos de que allí, en ese territorio, quien manda son ellos. Pero además, si están en diálogos exploratorios, en diálogos secretos, ¿no debería haber una línea de comunicación más directa? Por ejemplo, en el caso en que usted estuvo secuestrada, se demoraron mucho en confirmar que se trataba de un secuestro, hablaban de desaparición. Y en el caso del cambiazo del gobernador, pues esto se dieron cuenta fue porque la misma familia lo denunció, pero las autoridades no tenían ni idea. No, en mi caso el gobierno lo sabía, tenía la hipótesis pues muy probable desde el domingo. Ellos tardaron varios días porque en ese momento estaban a puertas de comenzar las negociaciones en Ecuador y yo creo que les interesaba desviar la atención. Ellos lo conocían. En el caso de Patrocinio es todavía más frustrante porque es que 25 días para que las autoridades se den cuenta y solo por la familia de que no ha sido una liberación, ni siquiera pagando 500 millones, sino que ha sido un canje, pues hombre, eso te da la idea de que hay amplias zonas del país en donde la autoridad es inexistente. Pero yo insisto en mi tesis, el ELN lo único que tiene que hacer, si quiere empezar a negociar tranquilamente, es liberar a 7 personas, incluido Patrocinio, insisto, y que me diga Odín Sánchez, sin cobrarles ningún peso. Es que no tienen por qué. Tienen que renunciar al menos al secuestro. Es que además ya no es su principal fuente de financiación. La principal fuente de financiación en el Chocó es la minería de oro ilegal. Están devastando el Chocó con la minería de oro ilegal. Ellos generan muchísimos ingresos por ahí. Y el narcotráfico, que está disparado. Luego tienen 2 fuentes de ingresos brutales y ni siquiera son capaces de liberar a 7 ciudadanos que estarán viviendo un infierno, además, porque Odín Sánchez lleva ya 3 meses. Señor León Valencia, ¿o es que el ELN tiene en cada uno de sus grupos una agenda distinta y a lo mejor a un grupo no le interesa liberar a un secuestrado por motivos económicos, a otro no le interesa porque quiere mantener poder en la región? ¿Cómo puede estar operando esta línea de conversación con el gobierno? Sí, yo creo que todos ya nos hemos dado cuenta en el país y el gobierno lo sabe y la opinión pública y los analistas que estamos cerca de estos procesos que el ELN tiene muchas diferencias internas. Había un logro muy importante y es que el propio gobierno en su negociación de la agenda con el ELN le dio una identidad al ELN que está contenida en esa agenda. Por fin, durante casi 30 meses de negociación de una agenda, pues llegan a una cosa común. Y entonces de ahí se derivaba una negociación pública. Desafortunadamente ocurre en estos casos, pues un caso grotesco como el caso del Chocó, de un cambiazo, de un secuestrado que también obliga al gobierno, que tiene que pensar en la opinión pública, bueno, a exigirle que además de esa agenda, pues que tenga una decisión de abolir el secuestro. Y en eso, pues yo sinceramente estoy completamente de acuerdo con muchas de las cosas que dice Salud y con lo que se vive acá, porque apegarse formalmente a que es que no estuvo en discusión en el tiempo que hablamos de la agenda y que no hubo una condición del gobierno para eso, apegarse a eso formalmente es una bobada, porque lo cierto es que ese fenómeno lo rechaza mucha gente y si en medio de las conversaciones ocurren cosas como lo de Salud o ocurren cosas todavía más complicadas como lo de la familia Sánchez en el Chocó, pues claro, ahí viene todo el debate público en que estamos. Ahora bien, como es que en unas negociaciones de paz, siempre hay cosas que no son enteramente lógicas y que uno le busca caminos como para que las cosas
digamos, vayan en otra dirección. Entonces ahí es donde, pues desde acá, desde la sociedad civil, sin ninguna intención de representar a nadie, sino como fórmulas para ver si logramos desempantanar esto y salir de esto y que se metan en la agenda pública y que pueda mucha gente ir a hablar con ellos para también decirles lo que está pensando la sociedad colombiana, el momento especial que vive la sociedad colombiana, porque hay una realidad. Este momento es un momento donde mucha gente acaricia la posibilidad de salir de esta larga guerra, mucha gente está con mayor confianza de que se iba a terminar este conflicto. Yo he visto estas semanas mucha gente incluso que era muy escéptica, con la que yo hablaba permanentemente y que diario mantenía una desconfianza sobre estas negociaciones de paz, pues ahora con lo que ha ocurrido con las FARC tienen mayor confianza que esto pueda ser el doblaje de la página. Y entonces por eso pues hay que buscarle salidas a lo del ELN con todo lo que es el rechazo y el repudio que se tiene a esas actitudes del ELN. Ahora, si no aparece esa negociación, Salud, si finalmente los deja el tren de la paz, como dijo el presidente Santos, ¿el ELN se puede combatir como una banda criminal en Colombia si se logra, por otro lado, la paz con las FARC? Bueno, es que el ELN hay que combatirlo como una banda criminal, que es lo que es. Es decir, es que yo no veo esas diferencias tan grandes. Esta es la última oportunidad que tienen. No digamos la última porque eso es mucho decir, pero es la gran oportunidad que tienen de conseguir una serie de concesiones que son inauditas, que les van a negociar de tú a tú con un gobierno, siendo que son todavía más pequeños que las FARC, que no representan absolutamente a nadie, ni siquiera a los propios guerrilleros que tienen ahí dentro, porque muchos de ellos desertarían si no fuera porque lo fusilan. Entonces, es decir, es una oportunidad histórica que es increíble que no la asuman, pero desde luego yo dudo que sean, nunca han sido muy inteligentes, ellos se creen que pueden dilatarse eternamente, no se dan cuenta que los Castro en Cuba se van a morir, es decir, punto. Sencillamente, pues Fidel Castro vivirá 2 o 3 años más, no sabemos, porque es increíble, hierba mala, pero en algún momento pierden ese santuario, y no en un futuro lejanísimo, sino pronto van a perder el santuario. Y el santuario venezolano pues también está en riesgo. Entonces es la oportunidad única, y si se va este gobierno y desaprovechan esa ola, el siguiente va a negociar con otras condiciones, pero por supuesto hay que combatirlos, pero mañana no, hoy hay que combatirlos como lo que son, una banda criminal que lo único que hacen es fastidiar a los colombianos. Y la única razón por la cual hay que negociar con ellos no es porque tengan ningún planteamiento político que ofrecer a la gente, no es porque tengan pueblo detrás, que no tienen, sino porque como son tan criminales y Colombia es una geografía que parece hecha para esconder bandidos, pues no hay más que negociar, porque y desgraciadamente la corrupción también incide en eso. Hay que negociar con ellos porque no se les puede llevar ante la justicia a todos. Pero tampoco olvidemos, es decir, que la gente que escuche de fuera de Colombia no se crea que es que hay que negociar con el ELN porque tenga pueblo detrás. Esto ni es una guerra civil, ni ellos tienen pueblo. Ellos no tienen a nadie detrás. La gente los rechaza. Hay que negociar con ellos precisamente porque son capaces de tener a alguien secuestrado 3 años, porque son capaces de hacer un canje y porque unas autoridades no se enteran que han hecho el canje hasta un mes después que se lo cuenta la familia. Pues quiero agradecerle mucho este contacto, esta entrevista. Salud Hernández Mora, ella fue secuestrada por el ELN, es periodista del diario El Mundo de España y columnista del diario El Tiempo de Colombia. Muy amable por haber estado con nosotros en el programa La Noche. Encantada, buenas noches. Ya regreso con usted, señor Valencia, para hacer una conclusión. Vamos a hacer una nueva pausa. Invitamos a todos los televidentes a que sigan participando sobre nuestro tema de análisis hoy en la noche. Tras este acuerdo sobre el fin del conflicto entre el gobierno colombiano y las FARC, el ELN está pidiendo que se le extienda el cese al fuego bilateral. ¿Qué opinan ustedes? Pues hablen en nuestras cuentas de redes sociales. Vamos a leer algunos mensajes que ya nos han llegado. El de Danilo González afirma: sencillo, entreguen todos los secuestrados y los menores de sus filas y comprométanse a no más atentados terroristas. También escribe Jorge Rangel y opina: la paz sin ELN queda coja. También escribe Francisco y dice: ellos tienen antecedentes de las FARC con el gobierno y exigirán más, sabiendo que tienen en sus manos la mitad de la paz. También nos escribe Samuel Osorio, asegura: también deben hacerlo con las BACRIM y todos los grupos armados, pero con justicia y sin impunidad. En segundos, nuestro bloque final en la noche. Ya regresamos con La Noche.